Saludos y bienvenidos. El día de hoy les comparto nuevamente el tutorial de cómo hacer tequeños desde la masa hasta cómo freírlos. Pero también les voy a mostrar las pruebas que he realizado con esta receta o con esta fórmula en la cual la masa no se pone negra, no se oscurece por lo menos en 15 días y utilizando un ingrediente que la mayoría tenemos en casa. Estaremos ocupando 4 tazas aproximadamente o 500 gramos de harina de trigo todo uso o sin preparar, media cucharada de sal o 7,5 gramos aproximadamente. Mezclamos y también necesitas una cucharada de azúcar o 15 gramos. Vamos a agregar un poco en la harina y reservaremos el resto para activar la levadura. Por acá tengo 3,5 gramos o una cucharadita de levadura activa seca y 250 mililitros o una taza de agua tibia, de la cual vamos a agregar un poquito donde teníamos la levadura más el azúcar que habíamos reservado y esperaremos a que esta se active. Podemos taparla para que el proceso sea más rápido. Seguidamente, en un tazón más grande vamos a añadir el resto del agua tibia, le agregamos 50 mililitros de aceite o 4 cucharadas y un poquitito más aproximadamente. Estamos pendientes de la levadura que se active. Para las personas que querían saber cómo darle color a la masa, podemos agregarle una gotita de colorante amarillo del que se usa en repostería. Y por último, una cucharada o 15 mililitros aproximadamente de vinagre blanco. Mezclamos y reservamos de ser necesario hasta que se active la levadura. Y una vez la levadura esté activa, que notamos que está viva, que sirve, vamos a agregarla sobre los ingredientes secos, al igual que la mezcla que teníamos de agua, aceite, colorante y vinagre. El siguiente paso es integrar estos ingredientes con la ayuda de una paleta o bien sea con tus manos que estén muy limpias hasta que se absorba la mayor cantidad de líquidos y en ese momento pasar a integrar ya sea dentro del mismo tazón o sobre la superficie que debe estar completamente limpia y seca. Y aprovecho este momento para recordarte que si deseas tomar nota de la lista de ingredientes, en la descripción del video yo siempre te los dejo para que puedas tomar nota con calma. Ahora nos corresponde ir integrando todos estos ingredientes hasta que se forme una bola de masa o amasijo. Asegúrate de que toda la harina quede incorporada y a partir de ese momento vas a comenzar a amasar por unos 5 minutos aproximadamente, hasta que obtengas una pieza de masa que sea lisa, que sea uniforme, que sea homogénea. Así tal cual como estás viendo en pantalla. Ya en este punto será momento de llevar nuestra masa a reposo, no sin antes engrasarla ligeramente por su superficie con un poco de aceite. Y tú aprovecha este momento para escribirme en comentarios desde dónde estás viendo mi video para saber hasta dónde están llegando. Vamos a llevar nuestra masa a reposo bien tapadita dentro de la nevera, pero en el refrigerador, no donde congela. Mientras la masa reposa, cortamos bastones de queso semiduro de 1,5 centímetros por 1,5 y el largo va a depender de la pieza de queso que hayas comprado. O los puedes cortar a tu gusto. También voy a aprovechar de contarte que el ingrediente que nos va a ayudar en retrasar la aparición de puntos negros en la masa se refiere al vinagre. Esta masa que estás viendo acá fue con la que hice los tequeños de este video y ya tenía 3 días para este momento en que te la estoy mostrando. Estas masas tienen 5 días, 10 días y estos tequeños llevan ya 12 días desde que yo amasé y los estuve armando. Y vas a ver acá cómo no se han oscurecido. Yo sí te recomendaría que es mejor que tú guardes refrigerada la masa entera en vez de los tequeños armados como en este caso, porque te voy a mostrar acá cómo ellos van perdiendo su forma, es decir, ya no se ven las tiras de masa como cuando los armé. Eso es porque esta masa es una masa viva, una masa que tiene levadura, entonces ella va creciendo, aunque lento, va creciendo aunque esté en el refrigerador. En cuanto al color y a su aroma, está perfecto luego de 12 días. Lo máximo que yo he tenido esta masa ha sido 15 días y no lo he tenido más porque la ansiedad me gana y agarro y me los como, o sea, los echo a freír y me los como. Pero esta masa la pienso dejar mucho más días hasta que les haga puntos negros para saber en sí cuánto tiempo se retrasa al utilizar el vinagre con esta fórmula que yo te estoy dando. Lo que sí no te recomiendo, como te dije, es que los guardes armados porque van a perder la forma. Máximo unas 48 horas es que se mantienen bien bonitos, bien armaditos. O al menos que los congeles porque de esta manera ya la levadura sí actúa mucho, pero mucho más lento. Yo te invito a que tú hagas estas pruebas, estos laboratorios y me cuentes a mí cómo te fue.
Seguimos acá, ya la masa reposó durante 30 minutos en el refrigerador y es momento entonces de estirarla. Para ello vamos a necesitar espolvorear la superficie con harina de trigo. Necesitas unos 50 a 100 gramos adicionales porque debes ir estirando, girando tu masa y espolvoreando con harina de trigo hasta que obtengas un rectángulo de un grosor aproximado de 2 milímetros. Yo la estiré completa de una vez, pero también puedes dividir tu masa en dos partes y siempre asegurándote de que esta despegue de la superficie. En este punto tú pudieras cortar tus tiras, pero yo le voy a estar agregando fécula de maíz o maicena. En otras ocasiones he utilizado harina de trigo, pero la fécula de maíz es más eficiente para este método que vamos a utilizar para cortar nuestras tiras de masa. Espolvoreamos una pequeña cantidad sobre la superficie de la masa. Si tú crees que este ingrediente es muy costoso, compra del detallado porque sale más económico. Y luego comenzamos a enrollar sin hacer presión. Una vez que lleguemos al otro extremo, espolvoreamos ahora la superficie, nuevamente con fécula de maíz, desenrollamos la masa y vamos a enrollar desde el extremo contrario. De igual manera, sin ejercer presión, esto es para que ahora la masa se impregne por la parte de abajo. Formamos nuestro rollo y será momento de cortar las tiras de masa. Primero vamos a medir con el bastón de queso que teníamos y debe ser más ancha que el bastón de queso. En este caso sería de 2,5 a 3 centímetros. Marcamos la masa y cortamos. Si has llegado hasta este punto del video, quiere decir que te está gustando, así que por favor no te vayas sin dejarme ese dedito arriba, ese me gusta, porque para ti no cuesta nada, pero para mí es de mucha, pero mucha ayuda. Por acá ya tengo mi tira de masa lista, mira cómo se desenrolla, que da gusto, de verdad que esta masa es un placer trabajarla. Vamos a comenzar a armar los pequeños, pero antes tapamos por acá la masa que no estamos trabajando, humedecemos con agua ligeramente la tira de masa y comenzamos a envolver nuestro bastón de queso. Cubrimos este extremo superior, bajamos la masa y vamos a envolver el bastón de queso hasta arriba. Fíjate en pantalla cómo lo estoy haciendo y comenzamos a enrollar, sobreponiendo la masa por lo menos un 40-50% sobre la tira anterior y asegurándote de que quede bien sellado en sus extremos. El agua con la que humedecimos la tira de masa ayuda a que esta cierre mucho mejor. Retiramos por acá el sobrante, ese lo vamos a reservar porque se puede utilizar después. Rolamos nuestro tequeño para que cierre muy bien por acá los extremos y luego vamos a rolar sobre fécula de maíz o maicena. Eso te va a ayudar también a que no se peguen entre sí, es mucho mejor que la harina de trigo. Cuando termines de armarlos, vas a volver a rolarlos sobre un poco de fécula de maíz o maicena, desde el primero que armaste hacia el final. Ellos deben haber crecido un poco por la acción de la levadura, también depende de la temperatura a la que estés, y ya puedes o freírlos o congelarlos o refrigerarlos. También los puedes tapar y dejarlos reposar unos 30 minutos y dependiendo de la temperatura a la que estés, ellos van a crecer un poco más así como estos. Y antes de freír vamos a rolarlos cuidadosamente. Acá lo estás viendo a cámara rápida. La fritura debe hacerse en abundante aceite caliente a temperatura media. Si es fritura profunda, mucho mejor y los vas moviendo durante ese tiempo de cocción, así como estás viendo, girando, moviendo. Y los vas a sacar cuando ya estén dorados según tu gusto, los colocas en papel absorbente de cocina y a disfrutar, que ya saben que calientitos son mucho más ricos con salsita rosada, quedan buenísimos. Ya vamos a ver aquí cómo quedaron. Yo te doy las gracias por haberme acompañado en este video. Suscríbete si no lo has hecho, regálame un comentario, un me gusta, toca en cualquiera de las tarjetas que te aparecen en pantalla porque te llevan a otros videos de mi canal. Disculpa la velocidad a la que estoy hablando, había hecho este video y se me borró por error, así que estoy grabando nuevamente por aquí en la madrugada con un poquito de sueño. Pero no quería dejar de responder a las personas que tienen esa duda de la función del vinagre y de cómo retrasar la aparición de puntos negros. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.